Listo. La sesión de hoy va a ser una discusión e instrucción breve sobre meditación a petición de Nahuel porque él quiere comenzar a practicar ya y creo que sí está bien porque va muy de la mano la práctica de meditación con el sendero octuple y bueno, también con el resto de las tradiciones que discutimos y estudiamos en el grupo, ¿no? Entonces, pues yo creo que cae muy bien. Y la verdad es que yo creo que no les voy a decir muchas cosas nuevas porque todo esto está disponible por todos lados, salvo tal vez un par de como instrucciones o ajustes en la instrucción que he obtenido gracias a pues discusión con otros amigos budistas que estudiamos mucho los sutras del Pali Canon y que permiten que la práctica de meditación fluya de una forma más natural, ¿no? Muy similar a lo que se practica en Dzogchen y en Mahamudra, aunque la perspectiva no va a ser desde esas tradiciones, aunque sea muy similar. ¿Por qué? Porque yo no enseño Dzogchen, no enseño Mahamudra, solo enseño el Pali Canon, pero es posible llegar a las mismas prácticas por lo menos de meditación natural, con una comprensión correcta del sendero octuple. ¿Ok? Entonces, el primer tema que vamos a hablar rápido es, eh, es como, pues no es una advertencia, pero por un lado sí lo es, porque la práctica de meditación tiene como objetivo no solo pues revelar quiénes somos, qué somos, sino también pues mostrar muchos de los condicionamientos que tenemos y eso implica revisar también nuestro karma sutil, nuestro karma cognitivo sutil. Y ese karma cognitivo sutil es algo pues muy abstracto, no tiene a veces forma, a veces sí tiene forma, a veces tiene cara de traumas, traumas emocionales, a veces tiene cara de pues nuestras adicciones, adicciones tanto a sustancias como a emociones, como a neurosis, todo lo que hemos grabado y registrado desde que nacimos hasta el día de hoy y desde una perspectiva budista, todo el karma acumulado de nuestras vidas pasadas, pues se revisa en meditación también. Entonces, cuando empiezas a meditar, pues todo eso sale. Eventualmente, si eres un practicante serio y, mm, y practicas diario, pues te vas a topar con tus demonios, ¿no? Y aquí lo digo en sentido figurado y a lo mejor literal también, pero esto implica tal vez tener experiencias desagradables, ¿no? Entonces, esa es la primera, como el aviso, ¿no? Que les doy, porque es como revisar las heridas, es como cuando vas al psicólogo y empiezas a hablar de temas pues fuertes, que no son sencillos, son temas muy duros, ¿no? Que haces, eh, que revisas con el psicólogo. Y en la meditación pues también haces lo mismo, pero a un nivel más profundo, cognitivo, sensorial. Entonces ocurren muchos efectos secundarios. Si eres un practicante casual, no te pasa esto, salvo que tengas por ahí un karma medio raro y se abra de repente tu conciencia, cosa que es muy rara, ¿no? Pero si eres practicante casual, pues lo más que puede pasar es que te relajes y te des sueño cuando practiques meditación, ¿no? Pero si eres practicante serio, es decir, que lo haces diario y lo haces no nada más 5 minutos, sino tal vez de 20 a 30 minutos por sesión y lo haces durante varios meses o años, es muy probable que sí tengas estas experiencias desagradables, las cuales son absolutamente normales.
Sí, dime, Otón. Solo un comentario a lo que estás diciendo me parece muy valioso. No sé si han tenido la experiencia de practicar yoga, yoga así tradicional de señora gimnasio. A mí me ha pasado, yo no soy tan psíquico, digamos, porque depende mucho de la persona, pero me ha pasado, por ejemplo, en clase de yoga, en hatha yoga, que después de estar mucho tiempo en ciertas posiciones, las personas empiezan a llorar. Y eso que no están haciendo una meditación tan concentrada, Ujú. pero la asana, este, libera cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, quería grabar otro comentar eso, que sí, yo sí he visto como fenómenos muy interesantes y después de la clase, o a veces el maestro le pregunta, ¿estás bien? ¿Quieres compartir algo? ¿No? Y dice, no, es que vi tal cosa o sentí tal cosa o me acordé de cuando me pasó esto, ¿no? Ujú. Este, y surge, sí surge ese tipo de contenidos, este, incluso aunque no seas un practicante ya, como tú dices, digo, Sí, depende de cada quien, no hacer ese comentario. sí, o sea, es un karma muy variado, depende de la persona. Y entonces, bueno, específicamente, ¿qué es lo que pasa cuando digo experiencias desagradables? Em, Puede pasar lo que dice Otón, ¿no? Que de repente te dan ganas de llorar y lloras, ¿no? Porque salen emociones que están reprimidas y a veces lloras sin razón alguna. En otras ocasiones la libido se despierta bastante fuerte y hasta llega a ser molesto, ¿no? Porque no se va. Por otro lado, la misma libido cambia, es decir, empieza a subir por las diferentes partes del cuerpo y pues ya no se siente como libido, sino se siente como energía que empieza a subir, ¿no? Por el estómago, por el plexo solar, ¿no? Y luego después por la garganta, la quijada, la lengua, el entrecejo, el tercer ojo, o acá en la coronilla, o sea, recorre todos los chakras. La energía, esta energía a veces se siente muy agradable, otras veces se siente muy desagradable, a veces se siente como tensión, como rigidez, como dolor físico, como ansiedad muy desagradable. Empieza a dolerte la quijada, los dientes, las encías, la lengua, el nudo en la garganta es muy, muy conocido ese. De hecho, ese se manifiesta siempre que uno llora, ¿no? Cuando uno llora, como que rápido se siente el chakra de la garganta. Em, y luego, cuando practicas meditación y se abre mucho tu conciencia, si tú tienes un karma muy sólido en términos de ensimismamiento, o sea, mucha fijación con el yo y con el ego que uno localiza dentro del cráneo, pues se atora mucho la energía aquí adentro, ¿no? Y duele mucho, duele bastante la cabeza. eh, y cuando empiezas a purificar el ego, o sea, cuando dejas de establecerlo y como que la ubicación del yo ya no está aquí, sino en todas partes, fluye muy bien la energía. O sea, son desbloqueos que ocurren conforme la sabiduría que vayas adquiriendo, ¿no? Y esta sabiduría es un pedo adquirirla. O sea, no es algo que podamos cubrir en una sesión. Pero en resumen, la sabiduría se adquiere con el sendero óctuple, con la práctica del sendero óctuple, o en su versión resumida, que son los tres entrenamientos, es decir, no, cultivo de sabiduría o de discernimiento correcto, que es perspectiva correcta e intención correcta. El segundo entrenamiento es acción saludable o correcta, que tiene que ver con habla correcta, tiene que ver con todo lo que hemos platicado de abandonar hábitos nocivos, actos nocivos, el modo de vida correcto, que todavía no lo hemos discutido en las sesiones, y el tercer entrenamiento, que es el de meditación,
que básicamente es aprender a meditar bien, toma tiempo aprender a meditar. Y, y por otro lado, yo agrego que es mucho trabajo en terapia, eh, porque pues hay traumas, ¿no? Traumas de la niñez. Yo creo que no hay un ser humano que no se lleve traumas por ahí. Desde que algún bully en la escuela te fregó, o una maestra que tuviste fue muy dura, o pues el abuso en casa, si es que hubo abuso, o algún accidente que tuviste, algún choque o algo así, todo eso se queda registrado y se tiene que trabajar, ¿no? Y se trabaja pues en meditación, pero también es muy importante trabajarlo en terapia, en psicoanálisis. Esa es mi eh, preferencia. No estoy diciendo que sea la única, pero a mí me gusta como abordarlo en psicoanálisis. Prefiero psicoanálisis freudiano, eh, solamente por gusto, pero a quien le funcione el psicoanálisis lacaniano, adelante. El punto es que haya conciencia de esos traumas y que se empiecen a trabajar de forma segura, este, en un ambiente pues curativo, con un buen psicoanalista que, con el que hagas clic. O sea, yo creo que Chanti dijo lo correcto en el grupo. O sea, encontrar un buen psicoanalista o un buen psicólogo es como encontrar un gurú, es muy difícil. Y no porque sean malos los psicólogos, sino porque tienes que hacer clic con ellos. Y entonces, pues, si haces clic, entonces ya puedes avanzar con tu terapia y trabajar todos tus traumas y miedos y emociones descontroladas, tus adicciones emocionales, tu ira, tus celos, tus comportamientos controladores, soberbia, inseguridades, comportamientos sumisos, codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que trabajar. De lo contrario, la experiencia de meditación puede ser muy desagradable. Quedan advertidos. Entonces, ese es como una pequeña intro con lo que puede pasar al meditar, ¿no? Y después quisiera hablarles de el objetivo de la meditación, por lo menos en la tradición del Buda Dharma. El objetivo de la meditación es domar la mente, llevarla de una mente descontrolada que no es libre, que cree que es libre, pero no es libre, expresa de sus condicionamientos, de su ignorancia, de todas sus adicciones cognitivas y sensoriales, llevarla a una mente que es entrenada, que está domada, que tiene un control, pero es un control saludable, o sea, no es un control obsesivo, este, agresivo, es un control que proviene pues de un balance, ¿no? Y este balance pues es una perspectiva correcta, pero esta perspectiva correcta ya no es a nivel conceptual, ya no es a nivel verbal, ya no es a nivel narrativo, sino es una perspectiva correcta a nivel cognitivo, sensorial. Y eso se logra con la técnica de meditación. Es algo que ocurre en el silencio, ¿no? En la práctica misma. O se puede lograr también con una práctica tántrica, con un mantra, con una oración, pero al final del día, aunque estés recitando un mantra, al mismo tiempo se está cultivando un silencio, pero es un silencio mental, un silencio sin, que no hay distracciones eh, en términos de pensamientos, ¿no? Porque el mantra o la visualización o el ritual que estés cultivando, pues también te ayuda a cultivar una quietud sensorial, una quietud mental, y eso se manifiesta como un silencio espiritual interno, como un espacio abierto, como un vacío puro. Entonces, no importa si usan mantra o no usan mantra, o si usan incluso el Padre Nuestro, una oración, la que ustedes gusten, eh,
como que los principios son los mismos, que es poner la mente en un objeto. La atención la colocas en un objeto, ¿ok? Y con eso logras domar la mente. Si lo expresamos esto en términos más teístas, fuera del Buda Dharma, lo que estás haciendo al colocar tu mente en un objeto es cultivar devoción. Esa es mi opinión personal, es algo que no encuentran en los libros budistas, pero en mi opinión, cuando tú colocas tu mente en un objeto y lo mantienes ahí, estás cultivando devoción a ese objeto. Entonces, pues el objeto de atención es muy importante, porque si el objeto de atención es nocivo, lo que estás cultivando es una actividad nociva, pero si el objeto de atención es algo saludable, cultivas un hábito saludable mental, ¿ok? Entonces, hay muchos objetos de atención. Está la respiración, está el mantra y está la visualización, o puede ser una estatua en tu altar y observas esa estatua y ahí te quedas. Y todos esos objetos pues son saludables, incluyendo la respiración, ¿no? O sea, uno diría, pues que ese es un proceso biológico X, ¿no? Pero si te fijas, pues la respiración no es un proceso que está, pues, neurótico, ¿no? No es algo que está tratando de destruirte, ¿no? O sea, no es un proceso nocivo, sino es un proceso natural y por lo tanto saludable. Dime, Otón. Quería aquí hacer una pregunta, porque esto sí es algo que en la tradición occidental eh, creo que hay una diferencia interesante. Quería saber tu perspectiva. En la tradición occidental, la meditación se interpreta o se caracteriza por ser una búsqueda de un significado oculto sobre aquello sobre lo que estás meditando. O sea, la meditación occidental, a diferencia de la meditación oriental, Ujú, es un acto como de pescar, ¿no? Como de mantengo esto en mi mente hasta que esta cosa se abre y me da un contenido, ¿no? ujú, Y así está en los grimorios, y así está en todas las prácticas, sobre todo occidentales, mientras que en la parte oriental de la meditación, pues siempre se encuentra, no se acaba de transmitir, ¿no? Que es tomar, digo, entiendo que hay dos corrientes, ¿no? Está la corriente como ruda que te dice, este, contrarresta los pensamientos y está la corriente buena onda que dice déjalos que fluyan, pero el chiste lo que quieres al final es generar ese silencio, ¿no? Entonces me sí, llama la atención este contraste entre el silencio y el ujú, contenido. No sé si claro. tengas un comentario respecto a esto. Porque Sí, además, digo, no es para terminar la intervención. En mi experiencia yo he tenido ambas, en diferentes grados de éxito, ambas experiencias. O sea, tanto la experiencia de como el derritimiento del ser dual, el empiezas a fusionar, te empiezas a sentirte una cosa que ya es más grande y hasta da mucho miedo. Hoy mencionaban en el grupo, te da miedo, ujú, efectivamente se empieza a poner rojo, sí, te da miedo. Y también he tenido la otra experiencia que es que el objeto de la meditación, sobre todo cuando estás trabajando en sigilo, una cosa más, un símbolo más concreto, empieza a descargarte cosas, ¿no? Entonces, sí. esa era la intervención. Pues sí, sí ocurre eso, pero está expresado en otros términos, ¿no? Pero en mi opinión es lo mismo. Lo que haces con el cultivo de la quietud o silencio, que para mí en la práctica son lo mismo. Esto es bien importante porque no es un silencio nada más auditivo, sino es un silencio cognitivo que es lo mismo que la quietud mental. ¿Ok? Entonces, cuando cultivas esa quietud mental, que en el budismo se le llama shamatha o serenidad, ¿no? Em, Eso da pie a una claridad muy profunda. Y esa claridad es el meollo del asunto, porque conforme la vas cultivando, vas entendiendo la realidad. Este entendimiento se puede manifestar de mil formas y esto
depende del karma de las personas, de la formación cultural de las personas. Entonces, es algo pues que, como hemos dicho Nahuel y yo mil veces, pues es indescriptible, pero no porque sea algo fantástico, sino porque pues es absurdo describir algo que trasciende los conceptos. Sin embargo, los símbolos, como Nahuel ha señalado mil veces, ayudan mucho a describir esa parte indescriptible, inefable. Entonces, cuando uno medita con un símbolo, tal vez con un sigil, tal vez con una deidad, y lo contemplas y lo contemplas y lo contemplas y lo contemplas, estás cultivando quietud para poder llegar a la esencia de ese símbolo que se revela como sabiduría, la cual se manifiesta, pues según el contexto, pues yo pienso que es semiótico, ¿no? De ese tratado, de ese sigil, de ese grimorio en el que estás trabajando. Es decir, tal vez si estás trabajando con el Cristo, entonces no lo llamas vacío, pero lo llamas la gracia o le llamas el Espíritu Santo o algo así. Nahuel, ibas a decir algo. Ahí, que eso que dijo Otton también sucede en las tradiciones orientales. Por ejemplo, em, si no me equivoco, el fuego, viste que rodea a las deidades tántricas, cuando uno se concentra en ese fuego te da algo, pero no te da como información, te eleva, te da como estados de conciencia. Es como que te concentras en el fuego, en la visualización tántrica, en el símbolo, porque una visualización tántrica es un símbolo. Es Ujú. como, ¿viste cuando vos escribís código y te comunicás con la máquina? Le escribís el código y la máquina puede leerlo. Es como si algo adentro tuyo pudiese leer. Vos escribís, entre comillas, un código y ese código que vos escribís es toda la sadhana de visualización. La sadhana vendría a ser como una especie de lenguaje con el que vos te comunicás con algo que está muy adentro tuyo. Y lo entiende y realmente hace cambios. Sí, Pero, y bueno, está, y vos te concentrás en eso, lo contemplás y te da cosas, sí. claro. Te da cosas. Y además, fíjate, como lo pone Nahuel, es bien interesante porque esos símbolos son símbolos que pues ahí están, ¿no? O sea, desde siempre. Y lo que haces al contemplarlos es simplemente activar algo que siempre ha estado ahí, pero además de activarlos y entenderlos, el símbolo como tal es una metáfora de algo indescriptible, Mm, pero cuando lo entiendes, o sea, cuando realizas la esencia del símbolo, te queda más claro que el agua a qué se refiere, a qué aspecto de lo inefable se refiere el símbolo. No sé si me explico. Lo traté de Este, verbalizar. yo sí te entendí y coincido. Este, ahorita que dijo Nahuel, las imágenes tántricas, fíjate que esa experiencia, algo similar, a mí me ha pasado meditando sobre los arcanos del tarot, lo que dice Nahuel, es justamente la experiencia que describió y la que a mí me dijo Alejandro, o sea, me da una, de entrada no es una información, a veces sí es discursivo, o sea, sobre todo si está acompañado de ritual mágico, si de repente se rueda una película, ¿no? En mi mente, literal. Pasa una película que yo sé que está todo lo que estoy viendo son imágenes relacionadas al símbolo de la meditación. Pero cuando es más progresivo y sobre el mismo arcano mucho tiempo, me da esa aprehensión implícita, no Sí, discursiva de lo que sé, de lo de qué va, ¿no? Es como la energía, como te conectas y sí, después de meditar, tu naturaleza de vigilia cambia. O sea, te empiezas a dar cuenta de cosas que no estaban ahí, que son relacionadas con el arcángel. Yo nada más quería hacer el comentario que me parece muy ujú, interesante, la relación entre el Buda tántrico, con la imagen de meditación tántrica y el arcano, ¿no? El arcano del tarot. sí. Se cumplen la misma función. Sí, es muy, Gracias. muy similar, ¿no? Y seguramente habrá cosas que son diferentes en cada una de las tradiciones en términos de experiencias y no solamente en términos
el lenguaje que utiliza, ¿no? Por eso cada tradición aporta algo único, ¿no? Dime, Nahuel. En eso de la experiencia, no lo sé, ¿eh? Porque, por ejemplo, Otón es un mago, es un mago teúrgico. Vos sos un budista. Pero cuando Otton se siente triste y vos te sentís triste, la tristeza es tristeza en los dos. Cuando él se siente feliz y vos te sentís feliz, no cambia. Otro ejemplo, por ejemplo, yo Ujú, acá agarro una moneda y la tiro hacia arriba y acá en Uruguay va a caer hacia abajo. Voy a China y tiro una moneda hacia arriba y en China va a caer hacia abajo. sí, Creo que lo que cambia, por eso no estoy de acuerdo en que la experiencia sea distinta. El ser humano es ser humano y la constitución del ser humano y todo lo que lo forma y lo que hace ser humano es siempre la misma, ¿viste? ujú, Creo que sí cambia no el lenguaje, sino la forma espiritual, porque una sí, tradición es un ser vivo, es una forma espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo y es una forma física. Bueno, la tradición es un cuerpo, pero que no es físico, es espiritual. Eso es lo que cambia, pero creo que la experiencia no. No creo claro. que la No, experiencia sea distinta. yo lo Sí que me creo que es refiero con... trascendente, o sea, ujú, está más allá de las palabras, pero bueno, eso. sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo que me refería con ciertas diferencias de la experiencia es tal vez que em, una tradición te revele un aspecto em, diferente porque es diferente a, o sea, la teurgia al Dharma, pero el Dharma también te lo va a revelar tal vez en otro momento o de otra forma, pero es la misma experiencia espiritual, solo que estás llegando a aspectos diferentes, pero al final del día en los dos medios puedes llegar a los mismos aspectos, em, este, aunque sea un lenguaje diferente. Es todo, o sea, estoy de acuerdo contigo, Nahuel, en eso. Em, y ahorita que estaban mencionando todo eso, quería retomar un poco otra vez lo de los efectos secundarios de la meditación, de las experiencias desagradables, porque me faltó un punto ahí importante, y es que en el grupo se mencionó lo del miedo, ¿no? A esta experiencia en donde uno empieza como a desaparecer y esas cosas, ¿no? Y sí, eso es algo que ocurre. Si tú sigues el Dharma, tarde o temprano vas a tener que pasar por un miedo de este como sentido y también incluso hasta como un duelo, ¿no? No digo que le pase a todo el mundo, pero personalmente a mí sí me ocurrió que de repente pues me daba una tristeza muy grande y muy profunda de que tuviera que cambiar, tuviera que dejar de ser yo como soy, ¿no? Como es Alejandro. Y porque eso implica literalmente que hagas a un lado toda tu historia, así, quién has sido. Lo curioso es que la transformación no es algo que destruya la historia, sino simplemente ya no es importante. Y por otro lado se vuelve como, pues algo más, ¿no? Algo más que está ahí, es parte del paisaje, la narrativa propia. Eh, pero sí, sí hay como cierto duelo y tristeza, puede haber miedo, porque también el meollo aquí es que en el Dharma, empezar a dar el salto al no establecimiento del yo, pues es como lanzarse al precipicio, ¿no? Pero ahí estoy utilizando un símbolo, pero la experiencia se siente muy real, ¿no? Porque no, o sea, dices, "Ya no va a haber suelo, no va a haber piso en esto, ¿no?" Y efectivamente, como decía Trumpa, la mala noticia es que, o sea, te tienes que aventar, ¿no? Pero la buena noticia es que, pues, no golpeas nada, porque no caes a ningún lado, ¿no? No hay piso, no te Das el estrellas. salto de fe, ¿no? Sí, eso. Te Y, cacha el y, ta- cosmos.
Y también eso lleva a otras experiencias que son desagradables físicas, porque cuando haces esa transición en donde se abre el espacio y la conciencia se expande y pierde el suelo y el concepto de distancia y tiempo empiezan a colapsarse, pues la mente se tiene que acostumbrar a eso y ese proceso de integración de la experiencia pues da a veces náuseas, produce vértigo, también hay gente que siente despersonalización, lo cual no es nada agradable porque de repente sientes quién chingado soy, dónde estoy, o sea, es muy como desconcertante y da mucho miedo cuando no puedes establecer tu identidad. Eso es lo que sí ocurre y es temporal. Cuando hay una integración apropiada de esa experiencia, como que dices, ok, no pasa nada. O sea, está bien. No importa que no establezca mi experiencia cognitiva de siempre y como que te acostumbras y la mente dice, bueno, ok, está bien. Lo entiendo y de repente pasa el miedo y la ansiedad y puedes continuar avanzando en las diferentes absorciones meditativas. Pero hay gente que no tiene una buena integración de esto y se queda atorada ahí y sufre bastante. Por lo general, a esas personas que tienen estos problemas cognitivos es porque no tenían planeado practicar el Dharma, sino que dijeron voy a ir de retiro porque está padre el retiro y como que lo hacían más por moda o por algo así, o también porque alguna condición psiquiátrica que no está tratada. Esto también es de mucho cuidado, en mi opinión. em, y empiezan a meditar y se ponen peor los síntomas, ¿no? Y en otro caso también es porque hay todavía traumas fuertes que se tienen que trabajar, desde abusos fuertes o problemas de narcisismo muy fuertes. O sea, si hay un problema de narcisismo grave, que de repente pierdas eso, el narciso, se siente horrible, ¿no? Es es como un horror, ¿no? Existencial. Dime, Nahuel. Que, no, varias cosas. Que tipo, eso de la historia que no importa, muchas veces he pensado que por eso no cuentan la historia de Jesús, ¿viste? De dónde estuvo hasta los 30 años y eso, que realmente Ujú. no importa, porque todo lo importante que dijo el tipo es público. Sí. Entonces, bueno, eso era lo primero. Lo segundo, me ha sucedido varias veces, por ejemplo, que ya no hay pensamiento lógico. No pienso con conceptos. Viste que nosotros pensamos en un idioma. Y, por ejemplo, cuando vos pensás, bueno, las lenguas que hables, pero Sí. con ese idioma formulás conceptos. Entonces, por ejemplo, cuando vos experimentás la sensación de frío, en tu mente estás diciendo en tu idioma materno, tengo frío, y lo estás conceptualizando. A mí me ha pasado, por ejemplo, que no pienso ya en ningún idioma, sino que, Ujú, por ejemplo, como que es, son imágenes. Por ejemplo, eso que te comenté de que surge el miedo y eso, y que hay algo como que se va, el humo, es como un humo que sube ujú, hacia el cielo y se desvanece en el cielo. Por ejemplo, me vienen imágenes así para explicar los estados. Otra cosa es que, por ejemplo, cuando aparece el miedo, no es más bien miedo, sino que es como, es un mar, una orilla de tierra y un pescado que salta del agua hacia la tierra y cuando cae en la tierra empieza a ser así, se empieza a mover para todos lados. Ya no son pensamientos conceptuales, eso es lo interesante, pero puedo entenderlos. Y lo otro era comentar una experiencia que tuve que duró unos segundos, que tiene que ver con el no establecer el yo. Pero fue interesante porque lo que yo era conciencia, seguía viendo, pero lo que no reconocí fue mi cuerpo como mío. Eran un dicker y estábamos todos en círculo y en medio había una vela.
una veladora, una vela. Y estábamos mirando el fuego y repitiendo ciertos nombres de Alá y haciendo respiraciones. Y llegó un momento en que mirando el fuego es como que fue la primera vez en mi vida que sentí que no me reconocí a mí mismo, ¿viste? O sea, como que vi mi cuerpo, pero no era yo, ¿entendés? El cuerpo no era el yo. Y bueno, eso duró, habrá durado, no sé, algunos segundos, habrá durado 5 segundos, 10 segundos y tal. Después lo que me pasó también es que sentí que mi Sheikh y yo éramos una misma cosa. Eran dos cuerpos, dos percepciones distintas, pero una misma cosa, tipo un mismo ser. Eso Sí. fueron cosas interesantes. Ya no las volví a sentir haciendo prácticas así, Ujú. islámicas. Pues Fueron. eso que describes es muy similar pues a Guru Yoga, ¿no? Porque en Guru Yoga es reconocer la naturaleza del maestro que en ti, o más bien darte cuenta que es la misma, que siempre ha sido la misma naturaleza, ¿no? Y eso ocurre a través de la devoción, de los medios hábiles, oraciones, mantra y meditación, etcétera, etcétera. Ok, entonces, pues bueno, esos son como los temas introductorios. Ahora, respecto a la práctica de meditación, yo lo veo como dos vías. Una vía es en donde cultivas la quietud y la claridad, shamatha y vipassana, así se le llama en el budismo, de una forma como voluntaria, es decir, em, que usas la voluntad para cultivar esas dos cualidades, ¿no? La quietud y la claridad son dos cualidades del acto de la meditación. Mucha gente lo trata como si fueran dos meditaciones distintas. En mi opinión, no son dos meditaciones distintas, sino son dos aspectos del mismo suceso meditacional, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hay gente que cultiva quietud y hay gente que cultiva claridad o vipassana y hay gente que cultiva las dos al mismo tiempo y hay gente que cultiva primero claridad y luego después quietud y viceversa, ¿no? De hecho, hay un sutta en donde el Buda dice, pues no importa realmente el orden, ¿no? O sea, al final del día es el mismo suceso, el de meditación, y ese cultivo lo puedes hacer como con la voluntad y la otra forma, que es el que yo prefiero, es cuando lo haces de forma natural, en donde la voluntad no interfiere, ¿no? Pero para llegar a ese otro, la segunda forma, pues hay que entender, por lo menos desde la perspectiva budista, la, la, la forma correcta de verlo, de hacerlo. Entonces, primero hablamos del voluntario. El voluntario simplemente es, o más bien cuando usas la voluntad, simplemente es cuando colocas tu atención en un objeto de atención, como por ejemplo cuando alguien dice, em, pon atención a la respiración, ¿no? O date cuenta de tu respiración, ¿no? Cuando la gente dice, toma conciencia de tu respiración, toma conciencia de cómo inhalas y de cómo exhalas. Así por lo general son las meditaciones guiadas que hay en YouTube. Y entonces empiezas a sentir cómo inhalas y cómo exhalas, ¿no? Y luego te dicen las personas, mantén tu conciencia en la inhalación y la exhalación, mantén tu atención en cómo inhalas y cómo exhalas. Y te dicen también que te vas a distraer y eso ocurre, que es natural, o sea, que de repente se te olvida que estás tomando conciencia de la respiración y cuando se te olvida, pues puede pasar 5 minutos o puede pasar una hora sin que te des cuenta que se te olvidó que estás meditando, ¿no? Y de repente te acuerdas y dices, ay, güey, según yo estaba meditando y se me olvidó. Entonces, cuando te acuerdas, la instrucción es regresar naturalmente la atención a tu objeto de atención, que en este caso es la respiración, la inhalación y la exhalación. ¿Ok? Esa es como la instrucción básica para cultivar quietud y después claridad. Dime, Nahuel. Que,
eso de la atención y concentración, eso, fíjate que es muy interesante porque a veces cuando vos te sentás y a meditar y te pones a pensar muy intensamente en una persona, después al rato como que ves a esa persona o tenés noticias de ella o algo por el estilo, ¿viste? Como Sí, que te conectás energéticamente, ¿no? Como que cuando te ujú. concentrás en algo ocurre un intercambio de energía. Entonces, el concentrarse en figuras sagradas y eso está como re interesante porque quiere decir que te estás, te estás concentrando en... Ay, pará. Sí, Como que te concentras en lo sagrado y ocurre un intercambio de energía. Por ejemplo, te concentras en el Buda y realmente vas al... Andás para allá. O sea, ya está, che, o sea que tu mente va a eso, ¿viste? Hay sí, una parte en la Bhagavad Gita que dice, quienes se concentran en mí, a mí vienen. Entonces, si te concentras en el Buda o en Padmasambhava, tipo, como que él también te está enviando energía, ¿viste? Y me sí. surge la siguiente pregunta. Si cuando nos concentramos en algo hay un ida y vuelta de energía, nos conectamos a algo, por ejemplo, cuando nos concentramos en el Buda, nos conectamos con Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos concentramos en la respiración, ¿con qué nos estamos conectando? En mi opinión personal, te estás conectando también con la naturaleza búdica, porque la respiración tiene varias características que corresponden con esa naturaleza, ¿no? La primera es, pues, que estás contemplando el principio de impermanencia. O sea, es algo dinámico que está cambiando todo el tiempo, ¿no? La segunda es que, como está cambiando todo el tiempo, todo, en ese momento, al ponerle atención a algo tan impermanente, no, ni siquiera te da tiempo para establecer algo. Entonces, estás cultivando no es yo también. O sea, dejas de establecer cosas fijas y esa es una libertad muy grande propia de la naturaleza búdica. O sea, es un desapego muy natural, muy sutil que está ocurriendo poco a poco así, ¿no? Y al final te va a llevar a las mismas cualidades de Padmasambhava y del Buda. Obviamente eso no va a pasar tal vez en la primera sesión, pero tal vez años de practicar este mindfulness de la respiración sí te va a llevar a exactamente las mismas cualidades de los Budas. Otón, ¿qué nos ibas a decir? Sí, en la tradición occidental, cabalística, normalmente se habla de que te concentras en la respiración, porque la respiración es como el aliento divino que te da la deidad, que te da Adán, que lo despierta. O sea, la respiración es la vida. O sea, incluso hay palabras en hebreo, así que si le haces la gematría y todo, lo podrías demostrar cabalísticamente, ¿no? Yo no tengo esas Sí, herramientas, pero lo podemos hacer, ¿no? Entonces, un poco yo lo que creo es que las respiraciones, perdón, las meditaciones sobre la respiración son tan potentes porque eventualmente como que conectas con esa esencia inmortal que sí, es lo que te sostiene en este universo, ¿no? Así, lo más puro. Eh, como dicen, en la raíz de la percepción, lo que decíamos en el chat, así, no sé si fue ayer o cuando, pues, lo que explicó algo Alejandro, un chingón, por cierto, y es que la percepción correcta está antes, o sea, está en la raíz de la percepción, antes del mundo sí. funcional, ¿no? Como que es tu gateway, tu conexión a esa madre. Según yo, esa sería una respuesta desde mi punto de vista occidental. Ujú. Sí, Nahuel. Que, por ejemplo, ¿será lo mismo ponerte a meditar y respirar porque Internet dice que tenés que hacerlo, a ser consciente de que te estás conectando con algo superior, con la fuente de la vida o cosas así? No, pues en mi opinión, pues no es lo mismo, porque cuando se queda en un nivel sumamente superficial, pues no tienes ni idea. O sea, no llegas para nada am, a lo que podrías lograr, ¿no? Y hay mucha gente que practica ese mindfulness, ¿no? Ese es un mindfulness comercial, yo le llamo. De hecho, está como muy comercializado a través de
John Kabat-Zinn, ¿no? John Kabat-Zinn era un maestro practicante Zen que decidió crear un programa de mindfulness para reducir el estrés, pero con un lenguaje totalmente clínico y laico, y es el que se enseña en todas las universidades, en clínicas en los Estados Unidos, en México ya se enseña bastante, o sea, como un sistema bastante reconocido. Pero para mí este sistema es muy problemático porque, ok, sí consigues a lo mejor relajarte y reducir el estrés, pero las técnicas que están enseñando ahí no están sostenidas en una tradición milenaria y pues eso es incompleto, ¿no? Y hay mucha gente que practica ese sistema para reducir estrés, mindfulness, y eventualmente llegan a tener esas experiencias místicas que no saben cómo manejar y luego tienen problemas cognitivos, ¿no? Que caen en Fíjate que desmotivación o despersonalización, etcétera. Sí, Fíjate que es hasta como un ritual, ¿no? Porque ujú, es casi ritualístico. Cuando vos te sí, sentás, el cuerpo adquiere, si ponele, yo me estoy mirando a mí mismo ahora en este momento, el cuerpo adquiere una figura triangular, ¿eh? Tipo, como sí, incluso la geometría está presente. El cuerpo adquiere una figura triangular o piramidal incluso, porque es en tres dimensiones, y empezás a respirar y sos consciente de este intercambio de energía y con lo que ujú, vos estás intercambiando energía es con el aire vital, con el prana, ¿eh? sí, Incluso podría decirse que con todo esto de la interdependencia y ese tipo de cosas, con la conciencia misma, con la vida ujú. misma, porque ponele, sin, vos no respirás y eso no podés vivir, y sin vida no hay percepciones ni todo lo demás que viene seguido, ¿eh? Qué loco, ¿eh? Es la práctica del Dharma mismo ahí, en lo que acabas de decir, Nahuel. Y luego hay más, ¿no? O sea, porque después llegan otras tradiciones como el budismo zen, en donde la posición de meditación es muy importante. El Es decir, Shinkantasa creo que se llama, ¿no? O sí, Shinkantasa, no sé pronunciarlo. es sentado, o sea, en flor de loto, pero también ponen las manos con un mudra específico, Sí, creando el círculo del zen sí, y el triángulo, exactamente, así como lo pone Nahuel. Y pues eso también tiene efectos esotéricos y energéticos, ¿no? Y en el Vajrayana igual. Hay como 1000 métodos y técnicas que tienen el mismo fin. Pero regresando a este ejemplo tan sencillo, o sea, contemplar la respiración es un suceso muy sagrado, muy esotérico, es un ritual en sí mismo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y dejarlo en un nivel clínico, como se deja en la mayoría de los lugares así laicos y sí. comerciales, es en un error, en mi Es opinión. un crimen. Sí, no, y además tiene consecuencias serias. Son criminales, son delincuentes, son. Sí, sí, estoy de No, acuerdo. pero es verdad, oh. Y bueno, entonces ese es como esta vía. Yo creo que es una vía muy útil cuando lo haces con la voluntad, así que dices voy a poner atención, porque cuando eres principiante, la costumbre es que te distraes cada milisegundo. Entonces tienes que regresar tu atención al objeto de meditación millones de veces, hasta que de repente se vuelve una costumbre quedarte ahí en quietud, ¿no? Entonces, en un inicio, esta técnica que haces a voluntad y regresas y regresas y regresas, es algo que tiene que pasar cuando eres principiante, porque pues el karma es tan fuerte que no te puedes quedar en un estado natural, ¿no? De meditación. Dime, otro. Comentario a esto que acabas de decir que es muy interesante. Yo me considero el eterno principiante, ¿no? Porque siempre siento que estoy usando, pero cuando empecé hace muchos años a meditar, hace más de 20 años, con los primeros recursos que tenía, cuando eran en línea, hasta que un maestro me enseñó, hubo una cosa que leí que me ayudó mucho, y que se las recomiendo mucho, sobre todo si están empezando o si están teniendo dificultades, que esto que era lo que decía un maestro que le decía la working meditation, ¿no? Nos Sí, decía, eh, puedes entrenar la mente meditativa, por decirlo, el estado meditativo, mientras haces cualquier cosa, ¿no?
Entonces, lo que este cuate sugería y que yo lo adopté y me dio un muy buen resultado era, si tienes trabajo, dices, voy a hacer el trabajo. Y entonces haces un esfuerzo meditativo para mantener la mente en el trabajo hasta que lo acabas. Y a veces el Ujú, trabajo es de 15 minutos, a veces el trabajo es de 2 horas. Y durante el ujú, trabajo, obvio, te distraes y piensas y estás, o sea, no estás nada más sobre la respiración, estás sobre un documento, lo que sea tu ujú. trabajo, lavar trastes, no sé. Pero eso a mí me ayudó mucho. O sea, como que Sí, esa me dio esa capacidad de sentarme a enfocar mi mente y acabar algo que era muy difícil para mí cultivar, pero la cultivé, o sea, claro, también estaba meditando en tiempo libre normal, pero es ese tipo de cosas las que yo creo que te llevan a una realización más profunda y una integración más profunda de esto en tu vida. O sea, que sí, caminando puedes meditar, digo, manejando sí me da miedo porque luego, o sea, no sé, la mojada sí, yo no me gusta, pero caminar es muy seguro, puedes caminar y meditar, sí. puedes trabajar y meditar, ¿no? Entonces, les quería compartir ese truquito, por así decirlo, que a mí me funcionó. Sí, yo también no recomiendo meditar manejando en un inicio. Es algo que después empieza a suceder, pero pues, ya a lo mejor después de 5, 6, 7 años de que meditas diario, porque lo que ocurre es que llega un momento en que ya no puedes apagar la meditación, o sea, está todo el tiempo. Entonces, ahí pasa, ¿no? Y de hecho, ahí la práctica es, pues no tanto meditar mientras manejas, sino que manejas, ese es el objetivo, manejar. Ahí pones atención en verdad. Quien no maneja, a lo mejor lo hace automático y está pensando en mil pendejadas y ahí es cuando ocurren accidentes. Pero cuando dejas de pensar mil pendejadas y pones atención, evitas muchos accidentes, ¿no? O sea, hay un mindfulness de el manejo mismo, esa es la práctica. Y ahí estás practicando mindfulness y acción correcta. O sea, es el Dharma en acción en ese momento. Eso es, por eso yo le puse Active Dharma a mi página, porque Active Dharma es estar consciente de la acción correcta al mismo tiempo. Ese es un skill que logras cuando empiezas a practicar el Dharma, ¿no? Cuando se unifica la acción correcta con la meditación. Ok, ok. Y luego la otra vía que les quiero mostrar, y yo creo que con eso vamos a cerrar la sesión, es la que es meditación natural, ¿no? Y la meditación natural, pues, en resumen, es la meditación que ocurre sin esfuerzo. Y entonces, ¿cómo se llega ahí? A través de las enseñanzas del Pali Canon. Pues hay mil formas, ¿no? Si te pones a estudiar los sutras del Pali Canon, pues vas a llegar ahí por mil vías, porque el Buda da muchas vías, ¿no? Pero a mí la que me gusta mucho es cuando él empieza a revisar la conciencia, ¿no? Cuando él te invita a que investigues la conciencia. Y en el Pali Canon, la conciencia es un suceso que se divide en 6 conciencias. Creo que ya lo habíamos platicado y si no, pues bueno, lo recuerdo aquí. Las 6 conciencias se refieren a la conciencia auditiva, a la conciencia olfativa, la conciencia visual, la gustativa, la táctil y la conciencia mental, ¿no? Entonces, la mente es el sexto sentido, según el Buda, ¿no? Entonces, estamos hablando de los 5 sentidos más la mente, entonces da un total de 6 conciencias. Luego, el Buda dice que la conciencia o las 6 conciencias no pueden ser yo o no son yo. Es lo que dice el Buda. Y entonces, ¿a qué se refiere con eso, no? Eh, y dice el Buda, pues mira, si tú investigas la conciencia visual, ¿cuáles son las condiciones, no? Y las condiciones de la conciencia visual son, pues, un ojo, o sea, para que haya conciencia visual tiene que haber los ojos, ¿no? Tiene que haber el órgano. Otra condición es que haya algo que ver, como por ejemplo, en este caso, la pantalla que estamos viendo. Y otra condición es que haya contacto
entre el ojo y la pantalla, ¿sí? Esas son condiciones que tienen que estar para que haya conciencia visual de la pantalla, digamos. ¿Se entiende esto que digo? Ok. Aquí ya viene lo interesante. Esas condiciones surgen más allá de nuestra voluntad. O sea, la pantalla está presente más allá de nuestra voluntad. La presencia del órgano está presente más allá de nuestra voluntad. Lo único que tal vez está en nuestras manos es el contacto entre el ojo y la pantalla. Porque si yo me volteo para acá, entonces ya no hay conciencia visual de la pantalla. Yo tengo una pared enfrente y hay conciencia visual de la pared. Entonces ahí cambié una condición, ¿ok? Pero eso es como medio engañoso porque el contacto entre mi órgano y un objeto visual en realidad tampoco lo controlo. ¿Por qué? Porque aun si yo cerrara los ojos, mis ojos están contemplando mis párpados. Y los párpados, la luz de los párpados, pues a lo mejor es oscura o a lo mejor es medio naranja si está el sol afuera, pero se ve algo. ¿Se entiende esto que digo? O sea, la conciencia visual no está en mi control, nunca. Hasta al Es, ver es negro, ves negro, ¿no? exactamente, o sea, sigues viendo todo el tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Porque sus condiciones están presentes. Órgano, objeto que ve el órgano y contacto entre el objeto y el órgano. Y esto es muy importante porque significa que la conciencia visual, al no estar en nuestras manos, no es yo. ¿Se entiende esto? Dicho de otra forma, la conciencia visual surge sin tu consentimiento. Dense cuenta de este suceso. Lo pueden constatar ahorita. Ustedes no pueden apagar ni prender la conciencia visual. Ya está sucediendo. Es una conciencia visual totalmente natural. Se va a apagar cuando no haya ojos, cuando de repente a lo mejor no haya nada que ver, que dudo mucho que eso suceda. Siempre hay objetos en la realidad fenoménica. O a lo mejor si recibes un balazo en el cerebro, eso interrumpe pues la conciencia, ¿no? Pero si tú no eres pendejo y no te das un tiro, o no te pones enfrente tal vez de alguien que te dé un tiro, la conciencia visual no la puedes apagar, nunca. Tal vez si te duermes, pero ahí ocurre una conciencia también, onírica si quieres, ¿no? No se apaga, ¿sí? Entonces hay una conciencia natural que está sucediendo todo el tiempo, sin tu consentimiento en este momento. Eso es en términos visuales. Lo mismo puedes darte cuenta en términos táctiles, ¿sí? Hay un cuerpo, que es el órgano, que siente sensaciones táctiles, desde la piel misma hasta la ropa que traes puesta. Y ese es un contacto. Entonces, date cuenta que siempre está presente una conciencia táctil. Siempre está consciente, está presente, perdón. ¿Sí? Es una conciencia natural, conciencia táctil natural, que está sucediendo sin tu consentimiento. Las palabras clave aquí es sin tu consentimiento. No es yo. La conciencia táctil no es yo. Si fuera yo, la podría prender y apagar cuando yo quisiera. Y
En ese sentido, tú puedes tomar conciencia de la respiración de forma natural, que es la forma en la que a mí me gusta meditar. Entonces, lo que yo hago es decir, me doy cuenta de cómo inhalo y de cómo exhalo. Y una vez que me doy cuenta, pues ahí está siempre esa conciencia. O sea, meditar para mí es simplemente darme cuenta que siempre está esa conciencia de la respiración. A lo mejor de repente se me olvida porque me pongo a hacer cosas, ¿no? Y ahí aplica una vez más lo de tal vez poner tu atención en el objeto, pero ya no ocupas tanto la voluntad, salvo en el momento en el que decides darte cuenta de la conciencia que está ocurriendo todo el tiempo. Pero ya una vez que estás consciente de esa conciencia natural que surge más allá de tu voluntad, que surge sin tu consentimiento, porque están presentes tus condiciones, lo único que hay que hacer es simplemente descansar en esa conciencia natural y espontánea. Es así como, pues, siento que inhalo, siento que exhalo, siento que inhalo, siento que exhalo. Puedo descansar de tener que poner atención en la inhalación, descansar de tener que poner atención en la exhalación. O sea, no me tengo que poner a trabajar para darme cuenta de que estoy inhalando. No tengo que esforzarme para darme cuenta de que estoy exhalando. Ya está sucediendo de forma natural. Y esa conciencia natural, ahí, cuando estás en ella, descansando en esa conciencia natural, entonces cultivas la perspectiva en donde no se establece el yo. ¿Me explico en lo que digo? Chanti, dime. Sí, justo tenía la pregunta si todo esto de que darse cuenta de que no soy yo la conciencia visual, iba a la idea de establecer que el yo no existe, o que más bien sí existía algo yo, algún yo que sí podemos apagar o prender, como decías, pues, o más bien iba hacia la idea de que el yo no existe y desaparecerlo, ¿no? Claro, ahora, aquí es bien importante los términos porque no estamos diciendo que no existe. Lo que estamos diciendo es que la conciencia no es yo. Esta es una frase muy importante porque una cosa es decir el yo no existe y otra cosa es decir la respiración no es yo. Si dices el yo no existe, eso es como una negación, eso es como reprimir al yo, es como destruir al yo, eso es como luchar contra algo, ¿no? O sea, es como negar algo. Y en mi opinión eso te lleva a una postura nihilista, que es una de las perspectivas que se evita en el Dharma. O sea, no estás luchando contra el ego. Pero la frase, la conciencia no es yo, lo único que te revela es que la conciencia surge por sí sola, surge porque sus condiciones están presentes, no porque tú decidiste que hubiera conciencia. Y eso te revela algo más profundo y liberador. No te clavas en la idea de que tengo que luchar con el yo, sino más bien simplemente dices, ah, ok, o sea, no me tengo que esforzar, el yo no es necesario para estar consciente. Eso es lo que te das cuenta. Dime, Nahuel. No, nada, iba a preguntar algo que no venía al caso. Era sobre... después lo conversamos en el grupo. Ok, seguro me vas a refutar y debatir como siempre. Tenía que ver con que dicen que la conciencia, hablando de causas y condiciones y todo ese tipo de cosas, que la conciencia es universal, pero los otros planetas están vacíos, aparentemente. Entonces, ¿cómo es? ¿Es la conciencia universal o solo hay conciencia que es limitada y abarca nuestro planeta con las plantas, los hongos, los animales y los seres humanos? O sea, ignorando todo, porque viste que los sutras hablan de Budas que son maestros de varios planetas. Por ejemplo, hay algunos Budas que enseñan Tantra
en Sí, determinados sistemas solares. Por ejemplo, la enseñanza del Dzogchen se dice que se proviene incluso de otros universos, que se enseña en otros universos o en otros sistemas solares. Hay budas que pertenecen a otras dimensiones, o sea, en el Mahayana, como el universo está poblado de vida. Existen budas en otros planetas también, budas que tienen a su cargo varios planetas, cosas así, ¿viste? sí, Dejando de lado toda esa cosmología esotérica, y yendo más a lo científico o a lo que nosotros podemos ver acá en la inmediatez. sí, Los satélites han demostrado que los otros planetas están vacíos, entonces si la conciencia es universal, que dice universal, yo lo asumo como que abarca todo el universo. O sea, lo mismo no sé, quizás con el estado base que plantea el Dzogchen. O la ujú, naturaleza de Buda, el Dharmakaya, que es universal. ¿Es sí. universal o pertenece solamente a los seres que habitan el planeta Tierra? Pues ¿Cómo mira, es? hay como que algunos de los temas que tocaste, pues no los he verificado yo en la experiencia, ¿no? Y lo he leído bastante, o sea, eso que mencionas, eh, y estar consciente de diferentes dimensiones, consciente de diferentes reinos y mundos, otros planetas, etcétera, ¿no? O sea, todo eso yo no lo he verificado, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que cuando accedes a versiones meditativas pues más profundas como la conciencia infinita, eso se percibe como una conciencia que está presente en todas partes, pero todas partes es a lo que alcanza a ver tus sentidos y Ah, tu mente. Eso en mi experiencia personal, eso es lo que he logrado discernir y más allá de mis sentidos físicos, pero ese más allá también tiene ciertas limitantes, o sea, tampoco es como que pueda ver todas las galaxias, ¿no? Simplemente como que distingues algo que no tiene fin, pero no logras ver muy lejos, ¿no? O sea, y no es una distancia, no es una concepción de distancia física claro, como sí, la, sí. sino es una Entiendo, sí. concepción, es un espacio como pues es otra dimensión, o sea, no sé cómo llamarla, pero es una El dimensión en espacio que donde contiene los espacios. sí, y eso es algo que es como un macrocosmos que sabes que no tiene principio y fin, pero no ves todos los planetas. Es lo mejor que te lo puedo explicar. O sea, solamente lo sabes, o sea, porque lo estás viviendo, ¿no? Y por otro lado, la cuestión esta de que los budas enseñan en otros reinos, en otros planetas, pues bueno, o sea, yo especulo que se refiere a que un Buda pues tiene un alcance mucho mayor a lo que nosotros podemos lograr tal vez siendo meditadores avanzados. Tiene chance. Sí, sobre todo lo que comentaba Nahuel, pues no sé, pero pues yo pienso pues que son más cosas como todas las cosas que siempre hablan en casi todas las tradiciones sobre cielos, universos, otros mundos, otras dimensiones. Siempre pienso que es esto, es aquí mismo, nada más que Sí, como estamos hablando de conceptos que están más allá del tiempo y del espacio, sí. Claro, no sí. tienen un lugar definido, están más allá del espacio, ¿no? Siempre es el Ahora, universo, otros planetas, es más allá de donde nosotros entendemos, ¿no? y Eh, eso que mencionas, o sea, sí es un suceso que, o sea, el tiempo y el espacio es un suceso psicológico, es un suceso mental. Y entonces con la meditación lo que logras hacer es dejar de establecer conceptos. Y algunos de esos conceptos pues son el tiempo y el espacio. Entonces lo que sí sucede es que se colapsa la idea de la distancia. Entonces te das cuenta que esto que estamos viendo ahorita es como un espejismo. La distancia física es un espejismo. Y entonces se desvanece eso y la mente ya se expande de una forma en donde está omnipresente, ¿no? Y esa omnipresencia, pues es muy rara, es muy diferente, pero eso es esa es la famosa trascendencia. Ahora, aquí yo simplemente estoy describiendo
una de las llanas, pero esta llana, esta absorción meditativa, no es el fin del budismo. El fin del budismo es, o sea, sí, conoces estas absorciones meditativas, pero el fin del budismo es que te des cuenta de cómo es la realidad. Y darse cuenta de cómo es la realidad, en resumen, es que no es dual, sino que es no dual, ¿no? Eso es dicho en términos como comprensibles. Y esto lo haces a través de la meditación, del entrenamiento, del Dharma, ¿no? Em, la instrucción que hay que seguir, ¿no? Si quieres practicar meditación de esta forma es, primero es, date cuenta de tu inhalación, siente tu inhalación, ahorita. Ahorita tú puedes sentir que estás inhalando y exhalando. Y es algo que sucede de forma natural. Sucede porque hay un cuerpo. Sucede porque este cuerpo siente. Y sucede porque hay contacto entre las sensaciones táctiles y el cuerpo. Entonces, esta conciencia de tu respiración sucede sin tu consentimiento. O sea, no puedes apagar la conciencia de tu respiración. No la puedes apagar. Y descansas ahí. Qué loco, entonces, si yo no soy la conciencia, por así decirlo, no soy la percepción, ¿qué soy? Esto te lleva más bien a como a un nivel más profundo de autoconocimiento, ¿eh? Es como en Porque no realidad soy. ir podando la mente y es algo que parece sencillo, pero en realidad tiene una profundidad esotérica y oculta increíble, ¿eh? Una profundidad mística más que esotérica, diría. Pero qué loco, ¿no? Porque fíjate que eh, vamos a ponernos en la piel de un yogi y no de un escolástico, por así decirlo, de un catedrático, sino de un yogi que está investigando, que va investigando. Y él empieza y ve que ninguna de estas seis conciencias es el yo. Entonces, cuando queda le queda la duda, o sea, después que comprueba todo esto es, ¿qué soy yo? O sea, Ujú. es como ir más adentro y más y más y Y más, más y ¿eh? más. Y ese mismo método, Nahuel, es el método que decían en Advaita Vedanta. El neti neti, Nisirgadatta, sí. el Nisirgadatta creo que era. O sea, el método ahí, la instrucción era que te preguntes qué es yo, ¿no? La pregunta qué es yo lleva a la mente a estar investigando, investigando, investigando esa experiencia hasta que de repente se colapsa esa Ah, idea, esa ilusión. A mí me es gusta que, más el método del Buda Dharma porque me lleva de la mano a ver las condiciones. O sea, el Buda me dice, observa las condiciones, date cuenta que esas condiciones surgen sin tu consentimiento. Por lo tanto, tu conciencia surge sin tu consentimiento, por lo tanto, la conciencia no es yo. me voy psiquiátrico de acá. Sí, y entonces en la experiencia eso es muy impactante porque como dice Nahuel, o sea, entonces, ¿qué carajo soy? Pero estarte preguntando qué soy, el Buda te diría, güey, no te distraigas, solo descansa en cómo es la realidad. Surge de forma dependiente, surge cuando las condiciones están presentes. La conciencia surge cuando las condiciones están presentes. Es todo. Ahí descansa. Y eso purifica tu cognición de una forma equivocada de conocer y a interactuar con la realidad. Y te lleva a estados muy profundos. O sea, pues si tú llevas hasta sus últimas consecuencias esta instrucción, pues accedes a las absorciones meditativas, al espacio infinito, al estado más allá de la percepción, etcétera, 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 ¿no? Y de O repente al cuarto con los tipos de las batas blancas, que pues ya sabes, te también, agarran y te amarran y te dicen, sí, 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 lo que tú digas está bien. pues lo dirás de broma, pero el asunto es que
la cognición cambia tanto que después cuando se la cuentas a alguien, o sea, dicen, güey, ya cállate, ¿no? O sea, no quiero hablar contigo, porque qué Lo hueva tus corrían por temas. loquito, ¿te imaginas? Le echaban el fli, que se le echa para los mosquitos. El tipo se le acercaba y le hacían... Sí, sí pasa eso. O la otra es que de repente dices, bueno, pues este tema ya no lo puedo hablar con nadie, o sea, más que no esté en este canal, ¿no? O con estos intereses o estas cosas. Entonces, gran parte de tus amigos, pues hablas con ellos de cosas de samsara. Y luego con tus amigos practicantes, pues hablas de dharma o espiritualidad, ¿no? No, no siempre igual, ¿eh? Tipo, yo los amigos que tengo son Santiago y Ana, que Ana no está en el grupo, y tipo, yo les hablo de estas cosas y eso, pero cuando ya veo como que no entienden mucho y eso como que voy, freno, ¿viste? Como que Sí, está es porque lo mismo, tampoco es necesario, sí, o sea, pero no está. importa. Ujú. Es un No, proceso no, diferente de cada claro, quien. no, no oculto lo que soy, ¿eh? No, no, Es que no me estás oculto mis chavo. intereses, tipo, toda la gente que me rodea, sabe ese tipo de cosas y eso. De hecho, por ejemplo, pueden venir a mi casa y de repente ellos están ahí, no sé, con un vino, una grapa o comiendo alguna picada o algo y yo me levanto y me voy a prender velas. No, está O bien, cosas pero haz de así, cuenta, ¿viste? eso sucede con la gente cercana a ti, pues, ¿no? Pero con el resto de las personas que no son cercanas, o sea, que son conocidos, pues es así como vamos a hablar en este lenguaje, ¿no? Y habrá incluso también parte de tu familia y cercana que son temas que no aplican. Tú lo disiernes, o sea, es todo. Como dijiste tú, dices, bueno, pues tienen otros intereses y está bien, no pasa nada. La gente lo nota también igual. Sí, Por ejemplo, lo veo en ustedes incluso. Cuando una persona tiene ciertos intereses y ese tipo de cosas, como hay algo que te lo dice, la mirada de la persona te lo dice. Imagínate si pudiésemos considerar a los pensamientos y emociones y eso como seres vivos, tipo, es como que tendríamos el aura, por así decirlo, poblada de esta fauna, ¿no? Y sí, tipo, y el que puede captarlo, como que se da cuenta. Es como una vibra. sí, no, Che, y además, voy al de baño, me hecho, estoy cagando. Ahora pues vengo. está bien, este, no, pues se lo va a perder, entonces va a tener que ver la grabación. Pero cuando tú cultivas la conciencia natural de esta forma, pues y empiezas a trabajar con los pensamientos, es decir, que cultivas la conciencia natural de los pensamientos, eso modifica la naturaleza de los pensamientos, los libera. Entonces, esta liberación de los pensamientos sucede porque como que interrumpes la producción de un discurso descontrolado. Lo interrumpes cuando descansas, es decir, cuando la mente sucede sin tu consentimiento, cuando estás consciente de la conciencia de forma espontánea y natural. Entonces ahí como que descansa la mente de estar produciendo actividad mental. Esto no ocurre tal vez en un minuto, sino lo cultivas ese estado, así. Entonces se calma y se calma y se calma y de repente esa actividad mental se libera y esa liberación, en mi opinión, es como si liberaras a estos seres vivos que traes adentro, o sea, tomando un poco la idea de Nahuel, ¿no? O sea, tú vives en un ecosistema y cada pensamiento y emoción es como un ser vivo. En este sentido, eh, la perspectiva correcta, que es la conciencia natural o meditación natural, libera a todo este ecosistema y seres vivos, mentales, que viven en tu mente. Y eso es del ejercicio de compasión mental. Ahí estamos entrando al tema del Mahayana. Entonces, el Mahayana es
compasión por todos los seres. La compasión meditacional o la compasión sutil cognitiva que ocurre en la conciencia natural o meditación natural es justamente esta liberación natural que ocurre en todas las direcciones. Es como un tema aquí un poco adelantado y avanzado, y lo veremos cuando hablemos del Mahayana después, pero se los quería ir mencionando. ¿Ok? ¿Algún otro comentario o duda por el momento? ¿Todo bien? Vamos a tengo- practicar. Em, yo creo que ustedes pueden practicar con esta instrucción. Eh, la instrucción se las doy. Si quieren, podemos hacer una sesión de práctica solamente, pero me gustaría que fuera en otra sesión, porque quisiera meditar como unos 20, 30 minutos. Ok, de Y acuerdo. ahorita ya no me da el tiempo. Lo que le dejo son las instrucciones, ¿no? Si es una vía en donde usas la voluntad, la instrucción es pon tu atención en la inhalación y la exhalación, mantén tu atención en la inhalación y la exhalación. Cuando te distraigas, no te vas a dar cuenta. Cuando te acuerdes que estabas meditando, sin regañarte y sin juzgarte, regresas tu atención a la inhalación y a la exhalación. Esa es la primera instrucción. Y la segunda instrucción que tiene que ver con la meditación natural o conciencia natural de la respiración es: siente cómo inhalas, siente cómo exhalas. Simplemente siente, sin esfuerzo. Date cuenta que las sensaciones siempre están ahí, las sensaciones de cómo inhalas, las sensaciones de cómo exhalas. Están siempre ahí porque tu cuerpo está aquí sin tu consentimiento, porque el contacto con las sensaciones de la respiración están ahí sin tu consentimiento. Date cuenta de que la respiración y la conciencia de la respiración están ocurriendo sin tu consentimiento. Y descansa en esta conciencia natural que está sucediendo todo el tiempo. ¿Ok? Pueden revisar la grabación de este video cuando se las pase y luego hacemos una meditación larga, guiada. ¿Les parece? Súper, sí, de acuerdo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ale. Estuvo muy De padre. nada, Muchas gracias, Ale. Buenas de noches. nada, Muchas gracias, Diego. buenísimo. Buenas noches. Adiós a Nahuel que está cagando. Gran momento. Gracias a Cuídense. todos. Buenas Hasta noches. luego. Bye.